Protagonistas de la España neutral 1914-1918 es una exposición realizada en el marco de la 13 Semana de la Ciencia, organizada por la Comunidad de Madrid y en este caso por la Biblioteca Central de la UNED. La Gran Guerra de 1914 a 1918 pues, tuvo una repercusión intensa en España, a pesar de la neutralidad del país durante el conflicto. Desde la economía hasta la estructura social pues, se vieron profundamente convulsionadas, aunque también hubo oportunidades abiertas a las exportaciones, al crecimiento económico y al acceso de algunos mercados pues, que eran impensables. Todo esto y mucho más está reflejado en esta exposición de la que vamos a hablar en los siguientes minutos, pero hablaremos también de lo que supuso la neutralidad española y la neutralidad de otros países. No fue España sola, como veremos a continuación. Y nos acompaña la comisaria de la exposición y coordinadora de las actividades culturales de la Biblioteca de la UNED, María Teresa Lavado. Bienvenida. Muchas gracias. Y también con nosotros Hipólito de la Torre, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED y también organizador del seminario y de la mesa redonda que se ha celebrado a lo largo de estos días. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Como decía, esta exposición está dentro de un marco, pero es una exposición muy especial porque se ha querido enmarcar pues, dentro de un título y con un contenido muy especial. Habría que empezar por saber cómo se gestó precisamente este tipo de exposición, ya no en conmemoración de la Primera Guerra Mundial, que cumple, como todos sabemos, 100 años de su comienzo y que ha tenido pues, celebraciones de uno u otro modo en el mundo entero. Pues realmente la biblioteca tiene una programación que hace anual y nos planteábamos qué acontecimientos se estaban produciendo a lo largo de este año y qué eventos se podían resaltar. Nos encontramos con que era 2014 y que efectivamente se iba a conmemorar el primer centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Dicho así, sonaba un tema muy amplio, muy grande y que había que ir acotando. Lo primero que pensamos fue en el Departamento de Historia Contemporánea porque nos parecía que era el lugar a donde teníamos que acudir para realmente buscar el enfoque exacto que podíamos darle a esta exposición. Nos pusimos en marcha y coincidió que cuando hablamos precisamente con Hipólito de la Torre nos dijo: yo tengo un seminario que vamos a hablar de la neutralidad, ¿por qué no planteamos ese tema de la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial? Nos pareció apasionante y bueno, empezamos a pensar en ello y a ver cómo podíamos delimitarlo, porque el tema era también muy amplio. El título, por lo tanto, Protagonistas de la España neutral 1914-1918, ya acota de alguna manera también la propia neutralidad española, porque supongo que la visión, y ahora nos la contará María Teresa Lavado, se hace a través de estos protagonistas. Exactamente, lo que hemos hecho como una doble visión. Por una parte, los protagonistas dentro de nuestro propio país, con labor humanitaria llevada a cabo desde nuestro país y también pues, lo que supuso para España desde el punto de vista económico, social, incluso artístico. Y por otra parte, esos protagonistas que sí estuvieron y que sí participaron en la guerra y en los frentes, como fueron los soldados voluntarios que se alistaron en la Legión extranjera, o también los observadores militares, que no en vano en esta guerra hubo avances técnicos importantes que luego después intentaron implantar en las técnicas militares de nuestro país, España. También estuvieron presentes los cronistas que fueron enviados por los principales periódicos de nuestro país, y también una labor importante la realizaron los médicos militares y las enfermeras que estuvieron también en el frente. Hablaremos a lo largo del programa de todo ello, un poco analizando lo que es esta exposición, pero me gustaría con el profesor Hipólito de la Torre hablar primero de las causas de la Primera Guerra Mundial, que fueron bastantes. Sabemos que el desencadenante pues, fue el asesinato del príncipe heredero, pues Francisco Fernando, y que esto fue el detonante, pero antes había causas importantes como el nacionalismo o el imperialismo o muchas. No vamos en estos minutos a hablar de todas ellas, pero sí que Europa estaba quizá en otro plano distinto a España, que pertenecía a Europa en ese momento, queriendo ampliar miras. España un poco estaba más cerrada hacia adentro. Sí, eso es verdad.
España estaba dentro de una tradición de retraimiento, de recogimiento, según la célebre receta de Antonio Cánovas del Castillo, ¿verdad? Y por tanto, efectivamente, no estaba complicada, no estaba involucrada en las tramas diplomáticas más decisorias a la hora del estallido de la guerra. Pero es verdad que España tuvo desde el principio, por tanto, una actitud de neutralidad firme, de no intervenir en la guerra, y que eso tradicionalmente se ha visto como un signo de la poquedad española, de las limitaciones del poder de España y de las posiciones internacionales, y en cambio yo creo que tiene que insistirse más en lo que de positivo tuvo la neutralidad, ¿verdad? Pero es verdad, como usted dice, que efectivamente España en el año 14 seguía inscrita, aunque había variado en los últimos años, pero no suficientemente como para romper esa inscripción dentro de unas tendencias, digamos, de repliegue, de recogimiento, que están en el origen ciertamente de la neutralidad. Me gustaría preguntar también cómo era la sociedad española en el sentido de si era más germanófila o fue más luego con los aliados. Estaba dividido también el poder político en este sentido, aunque verdaderamente la respuesta de neutralidad fue rapidísima. Enseguida se declaró la guerra y enseguida España se declaró neutral. Sí, vamos, la sociedad era unánime en no querer ir a la guerra, esto parece fuera de duda. Los políticos eran unánimes en proclamar y defender la neutralidad. Pero es verdad que a medida que la guerra fue evolucionando, los matices se fueron decantando, ¿no? Más a favor de unos o de otros, pero en todo caso la idea de la neutralidad se mantuvo muy firme y acabó ganando la batalla al final de la guerra. Y la sociedad se dividió muy profundamente entre partidarios de unos y de otros, en una divisoria que era fundamentalmente de carácter ideológico. Es decir, ahí hubo una especie de guerra civil moral, digamos, que no llegó a pasar a mayores, pero que dividió profundamente a la sociedad española, al mismo tiempo víctima de la guerra de propaganda que practicaron todos los países y que naturalmente contribuyó a tensar más las relaciones sociales, las relaciones internas de la sociedad española. También en el seno de los propios partidos había esta división. Había proclividades, es decir, una neutralidad más interpretada a favor de los aliados, por ejemplo el conde Romanones, es muy conocido, una neutralidad más inclinada a la benevolencia, o más bien una neutralidad más afincada en la neutralidad geométrica, valga la redundancia, que en todo caso favorecía a los imperios centrales. Era el caso, por ejemplo, de un miembro del Partido Liberal también, Manuel García Prieto, pero en todo caso eran matices y yo creo que no pusieron seriamente en riesgo la neutralidad española, salvo en algunos momentos muy puntuales que lograron superarse. El propio rey, Alfonso XIII, parece que tenía cierta inclinación hacia el bando alemán. Se ha discutido mucho, no. El rey Alfonso XIII era una persona, digamos, bastante, como diría, un tanto veleidoso, ¿no? Y por tanto tenía proclividades hacia Francia en un determinado sentido, respetaba mucho a la Alemania de los grandes progresos técnicos y del gran ejército, pero no tenía simpatías por el emperador alemán, sentía más simpatías por la afinidad naturalmente con su madre, María Cristina, con el imperio austrohúngaro, y hay algún diplomático escribió que no era anglófilo porque su mujer era inglesa. Pero en todo caso lo que parece cierto es una cosa, el rey Alfonso lo que buscó siempre es el beneficio de España. Hay un diplomático francés, un embajador francés que lo expresaba bastante bien. Esta mezcla de Sancho Panza y Don Quijote, que es el rey Alfonso, estas incertidumbres se resuelven en una cosa fácilmente. Lo que interesa al rey de España es él mismo y la patria. Y yo creo que eso resume bastante bien el punto de mira más profundo de Alfonso XIII. Si volvemos otra vez la mirada a la exposición, todo esto que aquí se está diciendo y que nos está diciendo el profesor Hipólito de la Torre, también se refleja de alguna manera en la exposición. Esta España socialmente en un momento determinado, siempre con un complejo de retraso hacia los demás,
desde luego sobre todo desde el desastre del 98, con una situación pues siempre complicada en lo social. ¿Todo esto de alguna manera está reflejado en la exposición? Yo te diría que no tanto, no tanto en esta exposición, porque nos hemos concentrado más en el aspecto humanitario. Desde ese punto de vista, pues lo que vamos a encontrar son 9 paneles a lo largo de la sala hipóstela de la biblioteca, 9 paneles que de alguna manera reflejamos, por supuesto, cuál era la postura neutral y cuáles eran a favor o en contra de los aliadófilos o de los germanófilos, pero realmente es como pinceladas. Esto es de lo que partimos, esto era lo que pensaban, pero nos hemos centrado más en protagonistas. Aquí vamos a ver los soldados. Realmente las estadísticas no son tampoco claras de cuántos participaron, cuántos soldados voluntarios fueron. Sabemos que en su mayoría fueron catalanes, eso sí que es cierto, pero que alrededor no debieron de llegar nunca a 1 millar. En este caso, en el caso de los soldados catalanes, bueno, fueron al ejército francés. Sí. Es que mayoritariamente se alistaron o vascos o aragoneses, lo que está realmente reflejado en los textos, o vascos o aragoneses o catalanes. Es verdad que los catalanes incidieron mucho porque, bueno, por las posturas nacionalistas que querían de alguna manera manifestarlas en Europa y, bueno, creo que fue una manera de verlo, de reflejarlo en Europa con esta... les ayudaban mucho, los tenían muy presentes, había incluso políticos catalanes que estuvieron en Europa un poco ensalzando esa postura nacionalista. Esto en cuanto a los soldados que se alistaron, pero también está reflejado lo que ocurría en la sociedad española. Hemos comentado que España pues tuvo ahí, que el propio rey Alfonso XIII pues en su neutralidad pensó en España, pero también supongo que pensó en que España podía avanzar, mientras que en guerra siempre al final se retrocede, o eso se dice, no todos los países. Pero verdaderamente en esta cuestión económica, esta cuestión que verdaderamente parece que a una parte de la burguesía pues favoreció, no se sabe muy bien si al resto de la sociedad, porque los salarios no subían, pero todo se encareció. ¿Esto también se refleja? Se refleja de alguna manera, fundamentalmente en los fondos bibliográficos que hemos seleccionado. Ahí es donde podemos ver esa repercusión económica o política o social. Pero tengo que insistirte una vez más que lo que realmente nos hemos fijado ha sido más en protagonistas, es decir, tanto en los soldados como en, por ejemplo, los espías, que ha sido una cosa muy llamativa, que realmente España se convirtió, creo que hay el título de un libro que es así, El nido de espías, porque aquí se unían los dos bandos. Por una parte los bandos de los aliados, por otra parte el bando de los germanófilos, entonces estaban ahí los espías de un lado o de otro. Y lo más curioso era que realmente estos espías, había un porcentaje importante de mujeres espías, que también lo reflejamos ahí, pues por ejemplo, la hermana de Millán Astráin, Pilar Millán Astráin, que estuvo también como espía durante esa época, aparte de ser escritora. Supongo también que en los países neutrales pues se podían reunir y sería también un nido de cultivo precisamente de eso, del espionaje. Sí, efectivamente, también. Y eso está reflejado también en la exposición. Y profesor de la Torre, en cuanto a lo que comentaba de este avance o retroceso económico y social de España en estos años, verdaderamente se avanzó. Es verdad que supongo que se empezarían a vender cosas a países beligerantes que antes no se vendían, pero verdaderamente esto repercutió en el mundo obrero o en la sociedad española en general. Sí, repercutió y mucho, eso ya está muy estudiado, ¿no? Bien conocido. España dio durante la guerra un salto importante en la evolución de su proceso de crecimiento capitalista. Esto no cabe la menor duda, porque hubo que exportar, porque se sustituyeron importaciones y se puso en marcha, la máquina industrial como no se había conocido nunca. Se rescataron también muchos de los inversiones extranjeras en España. La peseta se tornó una moneda verdaderamente fuerte, las reservas del Banco de España se cuadruplicaron, es decir, hubo evidentemente un salto importante, muy importante, en el cambio económico y en la modernización del país. Naturalmente eso benefició más a unos que a otros,
pero lo que sí produjo es una alteración en las relaciones sociales y una creciente tensión en los movimientos obreros como representante de las clases trabajadoras, que naturalmente se vieron beneficiadas, pero no en la medida en que crecía el precio de la vida y sobre todo tampoco en la medida de los grandes negocios que realizó la patronal. Fueron además unos años en este aspecto convulsos, con huelgas, con movimientos sociales en la calle, que por un lado parecía que el país podía despegar de alguna manera, pero por otro lado los movimientos eran continuos. Luego, cuando acabó la guerra, pues todo esto tuvo sus consecuencias también. Sí, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Usted se refiere sin duda a la crisis del 17, que es importantísima, de la que el régimen el sistema incluso ya no salió adelante. Se refiere a la crisis de posguerra, sin duda, pero yo le voy a decir, esas mismas crisis hondísimas las tuvieron todos los países. Es decir, el año 17 es un año de la crisis global, es el año del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, es el año de las deserciones y los motines militares en todas partes, y es el año naturalmente también de la crisis española, y es el año de las apariciones de Fátima, muy importante, que tiene mucho que ver con la guerra y que tiene mucho que ver con el mesianismo que genera el repudio a la guerra, el repudio a los tiempos tristes que está viviendo la población portuguesa entonces. De modo que eso tiene que ver. Y luego en la posguerra el resto de los países la padecieron muy seriamente. Es decir, mi conclusión, sí, la neutralidad nos pasó factura, la guerra se nos metió dentro de alguna forma, pero esa factura que nos pasó se la pasó a otros países, con una diferencia, con que nosotros no pusimos los muertos y ellos sí lo pusieron. Con lo cual la neutralidad debe tener en adelante una lectura más positiva, aunque solo sea por eso. Y eso es lo que hemos querido también enfatizar en esta exposición. Nos asumimos como neutrales y asumimos la neutralidad y decimos la neutralidad no fue la panacea, pero tampoco fue tan mala y desde luego fue mejor que la guerra. Y en la exposición, por ejemplo, el papel del cine, porque el cine tiene un protagonismo también. Sí, precisamente uno de los paneles está referido al cine. Incluso ha habido un punto de interés también recogiendo las principales películas que se han hecho en torno al cine, que a veces no han reflejado la realidad tal como era, a veces era un poco partidista. Y es verdad, hemos elegido, pues por ejemplo, un libro basado en una obra de Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Está ahí, está reflejada en la exposición, como está Senderos de Gloria, por ejemplo. Hay varias películas que sí que efectivamente reflejan la situación, sobre todo la barbarie del momento de la lucha. Es lo que realmente el cine reflejaba en ese momento. El cine como documento, además, y también la literatura. Hemos hecho menos hincapié en la literatura porque verdaderamente hemos hecho un enfoque más histórico. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una selección de libros que me parece interesante porque son los manuales de texto que reflejaban la Primera Guerra Mundial en estos libros de texto y la enseñanza de la Primera Guerra Mundial en los niños. De la colección Manes que tenemos en la biblioteca se han extraído unos cuantos textos que creo que son muy significativos y luego lo que hemos hecho también ha sido adquirir nuevas obras que reflejan nuevos enfoques de la Primera Guerra Mundial y eso es también lo que hemos reflejado. Al comienzo decía que también al hilo de esta exposición pues se celebra un seminario. Ya nos ha dicho María Teresa Lavado cómo se ponen de acuerdo inmediatamente con el Departamento de Historia Contemporánea, pero me gustaría conocer un poquito más de este seminario que se ha desarrollado y también de la mesa redonda que tuvo lugar. Sí, bueno, el seminario yo creo que complementa bastante bien a la exposición en el sentido de alguna forma en que la prolonga. Quiere decir, la exposición se refiere a España en la Guerra del 14. El seminario lo que hace es explicar, analizar cómo España se comporta ante las guerras que van a seguir a la del 14, a las guerras de un siglo, de 1914 a 2014, y ver también y valorar esta posición de España, estas tendencias españolas ante el hecho bélico internacional, verlas en relación con lo que ocurre en otros países, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Portugal, lo que ocurre en Grecia y lo que ocurre en Italia, que son los 4 casos que vamos a analizar para
poder profundizar y valorar adecuadamente el caso español. Quizá desde la perspectiva actual del año 2014, creo que la posición española a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI ha cambiado profundamente. Bueno, ha cambiado, pero le voy a decir, yo creo sinceramente que la neutralidad española en la Primera Guerra y la proyección humanitaria que se dio a esta neutralidad a partir de determinado momento, impulsado por el rey, por algunos ilustres diplomáticos como Villalobar, etcétera, etcétera, pues de alguna forma arranca una cierta tradición o profundiza una cierta tradición que ha continuado hasta nuestros días y enlaza con la política internacional las aspiraciones que tenía la República de realizar una política exterior ubicada y anclada en el pacifismo de la Sociedad de Naciones y luego en esa especie de tendencia española a rehuir las implicaciones en estos conflictos bélicos internacionales que ha llegado hasta nuestros días. Por eso es tan importante valorar la neutralidad en perspectiva histórica y ver cómo allí puede haber unos orígenes más o menos claros de lo que es la posición de la sociedad española actual en los conflictos internacionales. La historia, profesor de la Torre, lleva, por supuesto, un devenir y el conocerla es importantísimo porque todo tiene, como bien nos está comentando ahora mismo, pues un origen que luego de alguna manera nos va llevando como por un camino y va también conformando pues nuestro ideario. Sí, es verdad, y para eso sirve, entre otras razones, la historia, para explicar nuestra realidad, nuestro presente, y para advertirnos también de las líneas que pueden venir en el futuro, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo, y por eso este seminario pues es un recorrido en la larga duración del hecho de la guerra, arrancando de la exposición y del año 14, por tanto, y que nos va a permitir pues reflexionar sobre las consecuencias que ha tenido la experiencia de la neutralidad del 14 y reflexionar junto con nuestros alumnos, porque este seminario está especialmente destinado a los alumnos de máster y a los alumnos de doctorado como actividad complementaria muy importante y por tanto aprovecho ya esta oportunidad para convocarlos a todos para que acudan, ¿no?, a ver la exposición y el seminario. Hablábamos también de la importancia de la ayuda humanitaria, de esta parte humanitaria que aportó también España. Esta parte sí está reflejada como protagonista en la exposición. Y yo creo que muy bien reflejada, porque hemos tenido, la verdad es que esta exposición ha sido absolutamente coral, porque no solamente hemos tenido la ayuda del departamento, que desde luego no hubiera podido salir adelante sin ella, sino también hemos contado con, por ejemplo, la Fundación María Teresa Miralles, que nos ha aportado material instrumental sanitario. Allí nos vamos a encontrar desde una farmacia de homeopatía, que parece que no, pero estaba en ese momento y está reflejado en una de las vitrinas de la exposición. Nos ha dejado también, pues por ejemplo, una cartera que iban por los frentes con la cartera, con los primeros auxilios para asistir a las primeras curas de los prisioneros. Y esta colaboración, pues quizá el emblema de toda la exposición es que nos ha dejado el uniforme de enfermera, que es de las Damas de la Cruz Roja, que fue impulsado precisamente por la reina Victoria Eugenia, porque hasta entonces el papel de las enfermeras era un papel pues casi como religioso, ¿no? Y a partir del año 1915, que está incluso puesto allí el decreto por el que ya se reconocen los estudios de enfermería y está reconocido a partir de ese momento. Entonces ese reflejo humanitario tanto por la parte de sanitaria, como por ejemplo también hay las cartas que es desde la oficina Pro Captivis de Palacio, que estaba impulsado por el rey Alfonso XIII. También hay unos ejemplos, incluso hay una carta original que también se la debemos precisamente a María Teresa Miralles, que lo tiene dentro de su fundación. Por lo tanto, los españoles sí participaron en este campo y de esta manera como ayuda humanitaria y se desplazaron a otros países en conflicto. Exactamente. A pesar de la neutralidad, podemos decir que España sí participó, entre comillas, en la Primera Guerra Mundial. Y hablábamos antes de espías, pero ¿podemos hablar también de diplomacia?
Sí, también lo hemos reflejado y además hemos tenido la suerte de contar con un protagonista de primera mano, porque a la inauguración de la exposición acudió un descendiente del Marqués de Villalobar, que ya ha mencionado el profesor de la Torre, que nos hizo especial ilusión que estuviera presente, porque además de que aparece también en el documental contando la labor que llevó a cabo el Marqués de Villalobar como mediación, sobre todo en Bélgica, porque él era embajador en Bélgica, y me dio ahí historias de cómo se esforzó por conseguir libertad o ayuda a determinados prisioneros. Realmente es muy interesante lo que él cuenta en ese documental sobre su familiar, y allí también está reflejado. Por lo tanto, la diplomacia, profesor de la Torre, tiene muchísima importancia también en la neutralidad española. Claro, tiene mucha importancia y yo creo que nosotros hemos reivindicando a la figura del Marqués de Villalobar, insigne figura, estamos reivindicando también la figura de los diplomáticos, porque aquí hay también otra especie de prejuicio. Es conocida la expresión de Azaña, ¿no?, que decía que España no entró en la guerra porque era un país indefenso. O cuando decía que tenía un cuerpo diplomático lleno de señoritos. Bueno, pues Villalobar demuestra que se podía ser un aristócrata y un hombre con un aplomo moral, un valor moral y una capacidad de conmiseración que le llevó efectivamente a desplegar una labor humanitaria formidable. Por tanto, efectivamente, los diplomáticos están bien representados o están tan bien representados por esta figura insigne, y eso debe hacernos abandonar, digamos, los tópicos manidos de que el cuerpo diplomático pues vivía al margen del país y vivía de un señoritismo ocioso, insolvente políticamente. Esto no es cierto. España neutral, también en Europa otros países neutrales como Suecia o como Dinamarca, por supuesto en América países importantes como Argentina también, por distintos motivos. ¿España fue una rara avis o en realidad su neutralidad fue tan importante y además con implicaciones también de peso, igual que en otros países, mayor o menor? Vamos a ver, muchos países empezaron por ser neutrales. Los países escandinavos lo mantuvieron hasta el final. Los países del sur no. Por ejemplo, Portugal entró en guerra, Italia entró en guerra, Grecia entró en guerra, Rumanía entró en guerra. Y en el otro campo, a favor de los imperios centrales, entraron Bulgaria y entró sobre todo Turquía. Por lo tanto, España se mantuvo ahí neutral. Tenía un peso, obviamente, o vendría a tener un peso ser neutral por un país tan importante como España lo era, en el marco de un mundo mediterráneo que había entrado en la beligerancia. Por lo tanto, yo creo que eso tenía un peso y el rey tenía la aspiración de convertir a España en la primera potencia neutral, decía eso. Otra cosa es que los resultados fueron muy inferiores a las aspiraciones del monarca, pero sin duda la neutralidad española fue una neutralidad, digamos, bien dimensionada, digamos, reconocida especialmente frente a los deslizamientos beligerantes del resto de los países del sur. Pues Maite Lavado, como comisaria además de esta exposición, invitar a que acudan a la Biblioteca Central de la UNED, participen en el seminario, pero vean esta exposición Protagonistas de la España Neutral 1914-1918, porque se llevarán una sorpresa y conocerán una parte de nuestra historia, como bien decíamos al principio, poco conocida. Efectivamente, yo creo que desde luego están invitados todos a participar de ella, a verla, y además creo que podemos tenerla ya de una manera permanente porque hemos creado una página web especialmente para esta exposición, en la que además de los contenidos de la propia exposición, de los textos que están recogidos de forma presencial, también hay muchísimos enlaces y mucha bibliografía que yo creo que sirve de perfecto complemento para el conocimiento de esta importante gran guerra. Desde aquí, invitar a esta exposición, sobre todo porque, como decíamos antes, conocer nuestra propia historia nos ayudará siempre a conocer nuestro presente. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Sin distancias, la UNED,
en Radio 3.